hablamos de cultura como estandarte de la gestión del talento. A ver, lo que es la cultura corporativa, sabemos que hay un ámbito interno, un ámbito externo, que de alguna manera estamos hablando precisamente pues eso, de valores y de formas de hacer, ¿no? Sabiendo que hay digamos, una persona aquí que lleva una trayectoria con nosotros en Ibercaja importantísima y que es una organización que estoy convencida tiene una cultura fuerte. Yo creo que lo más destacable es que nacemos ya con una vocación muy clara de ayuda a la sociedad. De hecho, nuestro objetivo siempre fue fomentar el ahorro entre todos los estratos de la población, sin diferenciar, es decir, hablamos ya de inclusión, ¿no? Y por tanto, nuestra vocación ha sido siempre una vocación de servicio. Antes hablábamos de esos pilares que de alguna manera se basa esa cultura, ¿no? En gestión del talento, si hablamos de gestión del talento, ¿coincides en la importancia que esos tres pilares tienen, lo que es la ética, lo que es el clima laboral y el liderazgo? Totalmente. Al final el propósito lo que tiene que hacer es bajarse a cada uno de los aspectos básicos, ¿no?, de nuestro trabajo. Y eso solo lo pueden hacer las personas. Y ahí es donde entramos de lleno, ¿no?, en cuánto de importantes son las personas y cuánto de humanas son las organizaciones. Y aparece un tercer eje, que también lo has nombrado, que al final es el clave, y es el líder. Los líderes, efectivamente, son los que tienen que ser el máximo ejemplo de cómo estos valores que están alineados con el propósito de las organizaciones los despliegan en toda la organización y de alguna manera los dignifican y los maximizan. Entonces, clave el concepto de liderazgo de cara a la gestión del talento y de cara sobre todo a los líderes hablan, pero sobre todo los líderes hacen. Pero es verdad que este liderazgo no se puede no enmarcar en lo que es al final el objetivo de las organizaciones, que es la consecución de unos resultados que permitan precisamente seguir contribuyendo a la sociedad. Entonces es clave también ejercer un liderazgo que permita disponer de equipos competitivos, equipos de alto rendimiento, pero motivados y sobre todo que se rijan por principios de meritocracia. Importante, ¿no? Importante. Importante saber el valor que saber el se valor, aporta. efectivamente, de quién aporta y cómo aporta. Y reconocimiento, ¿verdad? Y al final es el reconocimiento, claro, eso es de la plantilla. Oye, hay un lema del que hace gala ya desde hace un tiempo Ibercaja y que, bueno, sí que ha tenido mucha repercusión porque se habla de somos el banco del vamos. Y estoy convencida de que ese mismo lema tiene su trazabilidad hacia adentro, ¿no?, de la propia organización. ¿Cómo hace Ibercaja para ser el banco del vamos? Como sabéis, hacia adentro. Eso, nosotros venimos de hablamos con hechos y ahora hablamos del banco del vamos. Entonces el banco del vamos de alguna manera trasciende lo que es un claim comercial, tiene mucha importancia para nosotros. El banco del vamos se construye a partir de las voces tanto de nuestra plantilla, de nuestros empleados, como de nuestros clientes, tanto de ámbito de familias como de empresas. Y de alguna manera expresa lo que son nuestros principales valores. ¿Por qué? Porque vamos es un término que a todos nos recuerda pues, conceptos como ayudar, acompañar, construir, empatizar. Es decir, tiene mucha energía, tiene mucha fuerza y de alguna manera es una llamada a la acción en colectividad. Por tanto, para nosotros ha sido clave este claim, de alguna manera como lo hemos interiorizado y como para toda la plantilla es nuestro sello, ¿no?, y nuestro, de alguna manera, orgullo de pertenencia a Ibercaja. De hecho, y si me lo permites, me gustaría que nos compartierais cómo se creó precisamente entre todos, ¿no?, un poco cómo se iba a visibilizar. Pero fue un trabajo pues, muy laborioso, muy de equipo. Evidentemente contamos con experiencia, hubo mucho tiempo hasta que llegamos incluso
construir el grafismo del eso, término de vamos, bueno, súper enriquecedor, y creo que, bueno, estamos súper orgullosos. Estarlo, porque además lo he querido resaltar y que lo compartierais, porque precisamente es un buen ejemplo de una acción en la que realmente Hemos está esa participación, todos, esa colaboración, es el contar con todos, ¿no? Ese plural. Sí, hubiera sido más fácil, ¿no?, el poder, bueno, pues un encargo, ¿no?, a un experto externo, haber encargado y haber, bueno, gestionado al final cuál era nuestro claim, pero se decidió que tenía que ser esto, co-creado, ¿no?, y en un ámbito de participación y de expresar lo que realmente, cómo veíamos nuestra entidad y cómo queríamos trasladar la imagen que nosotros tenemos hacia cómo queremos que nos vean. Creo que es importante, porque al final, es lo que he dicho antes, la cultura corporativa no solamente es cómo nos vemos, sino es cómo nos ven. Muchas veces es más cómo nos ven, ¿no? Eso es. Poner realmente a las personas en el centro, si cabe todavía más. Y también ha supuesto pues, que hemos tenido que acelerar el paso en relación a cómo la tecnología pues, bueno, se adoptaba, ¿no? Y hacía que nos adaptáramos a la vez. ¿De qué manera habéis abordado ese reto en un sector, además, pues, bueno, complicado y que ya lleva pasos por delante, ¿no?, pero que sin lugar a duda os habrá impactado también en lo que es la velocidad de adaptación? Bueno, sí, es algo, yo creo que venimos comentando todas las organizaciones. COVID ha sido un antes y un después para todos nosotros, porque, bueno, ha conseguido que lo que era ya un proceso, bueno, pues aceleración, ¿no?, en cuanto a la transformación digital, o realmente bueno, haya sido una necesidad pues en muy poco tiempo, ¿no? Entonces aquí yo creo que ha sido clave disponer de un estilo, de un modelo de liderazgo que ayudara a gestionar esta situación, cuando menos inédita e inesperada para todos nosotros. En nuestro caso, el modelo que nosotros tenemos establecido y desplegado en la entidad desde el año 2016 es un modelo, bueno, que nosotros llamamos de liderazgo inspirador. Se construyó sobre dos ejes. En un eje están las personas y los resultados, y en otro eje, en el eje vertical, está el presente y el futuro. Es importante pensar que ya pensamos en el futuro, porque aquí, en el contexto que hemos tenido, evidentemente, empresas que somos capaces de adelantarnos de alguna manera a la gestión de riesgos imprevistos, pues siempre tienes una capacidad de adaptación mayor. Ana, y si hablamos de datos, ahora que en realidad es otro de los temas que dentro del ámbito de gestión de talento está cobrando especial importancia, ¿no?, que es, bueno, cómo introducir y cómo trabajar los datos, poniendo a las personas en el centro y no olvidando de alguna manera que estamos hablando de negocio, también de resultados. Eso y es. que cómo se trabaje con los datos y con el talento también va a impactar en ese negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar ese reto? Bueno, pues el reto de los datos en personas, en mi caso, es un gran reto. De hecho, forma parte de la línea estratégica de personas, de talento. Es una de las líneas estratégicas dentro de nuestro plan estratégico Desafío 2023. Lo abordo con mucha ilusión porque, bueno, yo vengo del mundo de los datos, evidentemente de los datos financieros, de los datos de gestión. Ibercaja cuenta con un sistema de información de gestión muy robusto, de hace muchos años. Nosotros gestionamos con datos hace muchos años, estamos ya en una fase de desarrollo de modelos y de integración de modelos en ámbitos clave, como son el ámbito cliente o el ámbito financiero y el ámbito de gestión de riesgos. Pero es verdad que queda mucho recorrido en lo que supone el dato en el mundo de personas. En el año 2018 la entidad vio la necesidad de establecer un marco de gobierno del dato. Por tanto, sentamos una política y unos principios que nos permiten en estos momentos agregar eficazmente datos y asegurar la salud, como yo llamo la salud de los datos, es decir, asegurar la calidad y asegurar la trazabilidad. Entonces, este marco de gobierno del dato que está desplegado en la organización
ahora hay que desplegarlo a nivel sobre todo de datos, como te digo, financieros, de riesgos, de gestión. Ahora hay que desplegarlo en el mundo de los datos de personas. Vale. Y una vez que esté desplegado y sobre los datos que nosotros ya vamos agregando, datos, o sea, nosotros ya tenemos una data en personas donde hemos aunado datos, los clásicos, ¿no?, del mundo de personas más vinculados a plantilla, coste salarial. Ahora ya tenemos datos más vinculados a capacitación, a experiencia, a movilidad, pero es verdad que todavía necesitamos avance. Entonces, ahora estamos integrando datos de negocio. Es clave integrar datos de negocio porque es clave también tener métricas de rentabilidad, de eficiencia, de productividad, siempre teniendo a la persona en el centro, nunca perdiendo el lado de humanidad que es necesario en los recursos humanos. Y o sea, es necesario, como sabes, el mundo del dato y los recursos humanos pasa por una fase descriptiva, predictiva, prescriptiva y de inteligencia artificial. Yo te diría que nosotros estamos en la fase descriptiva y estamos ordenando y gobernando los datos. ¿Cuál es el objetivo final del plan estratégico? Pues quizá empezar ya a avanzar en el ámbito de los modelos, ¿no?, de modelos predictivos. Vale. Pero yo creo que hay que ser muy realista y esto hay que enfocarlo como un proyecto en fases. Yo veo que hay mucho ruido, ¿no?, en torno al People Analytics. Es una tendencia necesaria, tiene que ser una realidad, pero como todo hay que darle un grado de cordura, porque yo creo que las organizaciones en general estamos en esta primera fase. Te iba a pedir precisamente un consejo para aquella organización que quiera abordar este reto, pero creo que la palabra es cordura, ¿no?, y paso a paso. Sí, o sea, primero hay que tener, primero evidentemente hay que contar con el factor tecnología. Tener un sistema de información de datos, tanto internos como externos, robusto, un sistema de aprovisionamiento de datos es necesario. O sea, la tecnología es algo necesario. En segundo lugar, perfiles. Y aquí entramos también en un campo interesante. El ámbito de recursos humanos, de personas, generalmente se ha nutrido de perfiles muy pegados a las humanidades. Perfiles que tienen que seguir existiendo, como no cabe duda, Pero es verdad que hay que dar ahora un pequeño giro en personas, incorporando quizás perfiles más analíticos, más capaces de analizar información, de describir patrones de comportamiento y quizá en un futuro muy próximo de ser capaces de hacer modelización, ¿no? Y aquí entonces empezamos a hablar de analistas de datos, científicos de datos, ¿no? Quería cerrar con eso nuestra conversación. ¿Uno u otro? Uno u otro. ¿O los dos? Los dos en fases. Es decir, siendo realista, yo creo que primero hay que incorporar perfiles de analistas de datos, es decir, perfiles que nos aporten el estudio de la información de datos vinculados a personas, de tal manera que nos digan por qué ha ocurrido, nos respondan a las preguntas de ¿y esto por qué ha pasado? Pero hay que avanzar hacia científicos de datos para que nos respondan a preguntas de qué pasará o algo ya mucho más exigente, ¿no?, de cómo podemos hacer que pase. Y esto es un segundo estadio, Pero yo te diría que ya con una necesidad muy inmediata, sí que perfiles, de hecho nosotros, por ejemplo, en Ibercaja ya los hemos incorporado en el departamento de personas, sí que perfiles muy vinculados al análisis de la información, que yo creo que hasta ahora las áreas de personas quizás han adolecido más, ¿no?, de estos perfiles, sin dejar de tener perfiles vinculados a las humanidades, ¿no?, pues psicología o más derecho, más... Bueno, o sea, yo creo que el modelo tiene que ser ya muy híbrido en el ámbito de personas. Completamente de acuerdo contigo. Ana, aparte de agradecerte todo lo que has compartido este rato con nosotros, palabras para cerrar esta conversación. Palabras para cerrar. Liderazgo. Para mí, o sea, creo que pero liderazgo ejemplar. Liderazgo tiene que ser, los líderes tenemos que ser los que realmente demostremos que el propósito de nuestras organizaciones es un propósito que no se queda en palabras, sino que son hechos. Liderazgo clave. Liderazgo clave, es una palabra clave. ¿Valores? Evidentemente valores como los que te he dicho, ¿no?, como la ética,
como la transparencia, la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Y por último, información, dato, análisis. Pero paso a paso. Paso a paso. Con Y cordura. sobre todo no teniendo miedo, porque hay veces que... yo siempre he dicho que vengo del mundo de los datos son fríos y los datos no te piden nada. O sea, los datos al final no tienen alma. Yo siempre he dicho, los datos no tienen alma. ¿Qué pasa? Que en personas tenemos que generar datos sin olvidar el alma de las personas y el alma de las organizaciones. Entonces no tenemos que tener miedo a los datos en personas, porque creo que pueden ayudar a objetivar, a transparentar y a precisamente hacer que para cada empleado, para cada persona, le ofertemos una propuesta de valor precisamente pegada a su contexto y a su momento, ¿no? Porque cada uno tenemos un ciclo de vida del empleado y ahí en cada momento del empleado hay que saber ofrecer a cada empleado que necesita y para eso necesitamos información. Decimos inteligencia de los datos y con alma. Yo creo que es inteligencia de los datos con alma, eso es. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena, ha sido un placer, muchas gracias al Acuario por habernos permitido mantener esta entrevista y bueno, un placer. Igualmente. Y a por ello.